Muy buenos días. Qué privilegio y qué bendición tan grande poder estar nuevamente con ustedes, poderles compartir a Cristo, impartirlo a Él a través de la palabra. Sabemos que Cristo es la palabra y eso es lo que estamos haciendo, impartirles a Cristo, llevarles esa palabra de vida hasta sus casas, hasta sus lugares de trabajo, que esta palabra penetre en sus corazones. Los invito a que vayamos hoy a la carta a los Efesios, capítulo 1, versículo 3. Dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. El tema para el devocional en este día es bendición en Cristo. Esta es una carta escrita por el apóstol Pablo en una prisión en Roma. Una de las iglesias primitivas más prominentes era la iglesia de Éfeso. Pablo la fundó y pasó allí 3 años enseñando a sus miembros. Ahora, unos 6 o 7 años después, él está prisionero en Roma, esperando un juicio ante el César. Mientras espera, escribe esta carta. A diferencia de otras cartas suyas, no está escrita para hablar de alguna herejía o de algún problema específico en una iglesia. Efesios es una carta de ánimo. En ella Pablo describe la naturaleza de la iglesia, que no es una organización, sino un organismo vivo, el cuerpo de Cristo. Después anima a los lectores a funcionar como el cuerpo vivo de Cristo en la tierra. Entonces, en el capítulo 1, versículo 3, podemos ver esa poderosa bendición en Cristo, esa poderosa bendición que nosotros tenemos en Cristo Jesús. Y Pablo comienza su epístola con una destacable lista de bendiciones espirituales que todos los creyentes han recibido. Los que creen en Cristo han sido elegidos por Dios. Escuche esto, mi hermano y mi hermana. Los que creen en Cristo han sido elegidos por Dios, redimidos por Cristo y reciben una herencia celestial a través de Él. Recibimos ¿qué? Una herencia celestial a través de Cristo. Esto lo sabías, que a través de Cristo tú tienes una herencia celestial. Han sido adoptados, redimidos, se les ha dado gracia y han recibido la ciudadanía a través del poder del Espíritu Santo. Pueden experimentar la plenitud de la vida en Cristo, mi hermano, a través del Espíritu Santo. Podemos experimentar ellos. En los Efesios, Pablo les está diciendo que a través del Espíritu Santo ellos podían experimentar la plenitud de la vida en Cristo. Cada creyente es una parte del cuerpo de Cristo, la iglesia. Dios está transformando a su pueblo en un templo en el que morar. Pablo ora para que sus lectores reciban entendimiento espiritual, para que puedan percibir lo que es de hecho, su posición en Cristo. Tienen poder. La posición en Cristo, estar en Cristo, esto tiene poder. Pero Pablo ora que aquellos lectores, que aquella iglesia, y esta oración es una oración que he aplicado, he traído mucho a mi vida, y es orar para que tenga el entendimiento espiritual. A través del entendimiento espiritual puedo comprender y he podido comprender las riquezas en gloria que tengo a través de Cristo Jesús.
En el capítulo 4, versículo 1, podemos también ver en aquella carta el poder para vivir. Pablo pasa ahora de enfatizar la doctrina en los 3 primeros capítulos a centrarse en los 3 últimos, en el deber y en cómo debe ser llevado a cabo. Pablo explica que mediante el poder del Espíritu, los creyentes tienen que deshacerse de su viejo yo y vivir según su nuevo yo. Este admirable camino de amor conduce a un modo de vida santa, ya que los cristianos se convierten en imitadores de Dios. De eso se trata, estar llenos del Espíritu. Y en el capítulo 5, versículo 21, podemos ver el poder para amar y trabajar. De la misma manera que Cristo amó a su iglesia, los esposos tienen que amar a sus esposas y las esposas deben someterse de buen agrado al liderazgo piadoso de su esposo. La vida en Cristo significa también que los hijos deben obedecer a sus padres y los padres conducir a sus hijos con amor y discernimiento. Finalmente, los esclavos. En nuestro mundo actual, los obreros tienen que someterse a sus empleadores, haciendo su trabajo como si estuvieran trabajando para Cristo. Pablo no omite a los amos o a los jefes, sino que los anima a liderar adecuadamente, sabiendo que el dueño final es Jesucristo. Y en Efesios capítulo 6, versículo 10 en adelante, vemos el poder para la batalla. El poder para la batalla. Cuando los creyentes caminan en Cristo, se puede encontrar con la oposición del enemigo de las almas, el diablo. Sin embargo, tienen armas que Dios les ha proporcionado para utilizarlas en contra de las tentaciones y los ataques. Estas herramientas son de naturaleza espiritual, no física. Son la fe. Escucha, son la fe, la oración, la palabra de Dios. Con estas armas espirituales, los cristianos pueden luchar en la batalla de la vida y salir victoriosos. ¿Cuál es el mensaje principal en esta mañana? Que Pablo escribe su epístola en la iglesia de Éfeso para que sus miembros sean más conscientes de sus recursos espirituales. Utiliza los 3 primeros capítulos para describir de dónde vienen esos recursos, de su relación con Cristo y su posición en Él. Estamos posicionados en Cristo. Después se pasa a los 3 últimos capítulos animando a sus líderes a sacar partido de estos recursos para poder vivir sus vidas cristianas de una manera victoriosa. Diciéndolo de otra manera, la primera parte de la epístola describe la riqueza del creyente que está en Cristo y la última parte anima al creyente a caminar en Cristo. Aplicación para tu vida personal. Todo el que confía en Dios posee un interminable suministro de bendiciones espirituales. Desdichadamente, la mayoría de los creyentes actúan como si fueran mendigos espirituales y viven derrotados. ¿Por qué? Muchos no son conscientes de todos los recursos que le pertenecen por estar en Cristo y por lo tanto son incapaces de acceder a esos recursos divinos. ¿Comprendes cuáles son sus recursos en Cristo? Si no es así, Efesios le ayudará a averiguarlo. Si usted no sabe cuáles son sus recursos, entonces comience a caminar o continúe haciéndolo como es digno de la vocación con que fuimos llamados. Voy a hablarles de algunas lecciones para la vida en Efesios. 1. Recuerde que solo en Cristo usted puede crecer y madurar espiritualmente. 2. Dios le ha dado las herramientas que necesita para luchar contra el enemigo. 3. Debe utilizar los recursos de Dios para obtener la victoria espiritual. 4. Todo lo que haga debe ser hecho para el Señor. Y 5.
Dios ha establecido un orden que usted debe seguir para que su vida familiar tenga éxito. Mi hermano, mi hermana, recuerde que en Cristo Jesús nosotros ya fuimos bendecidos en los lugares espirituales. Estas bendiciones son espirituales, no son terrenales, bendiciones espirituales. La palabra de Dios dice que allá en el ámbito espiritual, las bendiciones espirituales son poderosas y que nosotros debemos atesorar, son riquezas en el cielo y no en la tierra. En Cristo nosotros hemos sido bendecidos. Tienes bendiciones, tenemos bendiciones espirituales. Esto es como cuando tú tienes una herencia y no sabes que la tienes, pero cuando te das de cuenta, la reclamas. Esta es la invitación. Lee la carta de Efesios, capítulo 1, y allí puedes ratificar que en Cristo Jesús, en Cristo, en Él, y Él habitando en ti, tienes Él en ti, es esa posición en la cual nosotros debemos estar. Él en nosotros, y a través de Él nosotros somos bendecidos. En Cristo Jesús tenemos bendiciones espirituales y tenemos el poder para vivir, y también podemos tener el poder para amar y trabajar, y el poder para batallar. Todo esto son riquezas espirituales en Cristo Jesús. ¿Sabes? Hoy te invito a que le preguntes al Señor, o más bien que en oración le digas que te sea dado espíritu de entendimiento para que puedas comprender estas riquezas que tenemos a través de Cristo Jesús o en Cristo Jesús. Dios te bendiga grandemente. Bendiciones.